¿Sabes que a día de hoy hay 5,3 millones de personas diagnosticadas con trastorno de ansiedad? Y a nivel mundial, 300 millones de personas. Es una barbaridad de gente. ¿Qué papel juega nuestro pasado al desarrollo de la ansiedad? Mi madre tuvo un embarazo, la niña se murió. Al año siguiente se quedó embarazada de mi madre y si se va a morir no me voy a ilusionar. Todo esto que sintió mi madre durante esos 9 meses, a mí ya me lo estaba enviando. Yo fui una niña súper sobreprotegida y ya me daba como angustia ir al colegio. Todo lo que hacía lo tenía que hacer con mi madre. Aunque no fue hasta mi adolescencia donde realmente apareció mi primer ataque de ansiedad y ahí empezó todo. ¿Esto está demostrado científicamente? Sí, dependiendo de cómo hemos vivido esa infancia, se ve muy reflejado a cómo vivimos en la adultez. Tú imagínate que yo te invito a mi cumpleaños. A ti no te apetece nada, pero como te sabe mal, venga, va, pues voy a ir. ¿Qué pasa aquí? Ahí nos equivocamos muchas veces. ¿Por qué te pones los límites a ti? ¿Por qué no dices realmente lo que te está pasando? ¿Por miedo a qué dirá, qué pensará esta persona? Esto es algo tuyo. Imagínate que sales de casa y a la puerta de tu casa hay una caca. Imagínate que tienes ansiedad y la pisas. ¿Y si esto es porque me va a pasar algo? O imagínate que estás feliz y la pisas y dices, me voy a comprar un boleto de lotería porque hoy me toca la lotería. Pero dependiendo de cómo estabas tú has interpretado una cosa u otra. O sea, me encanta este ejemplo. ¿Qué ha pasado? Cuando te hablas bonito, tu mente no va en contra tuya. Gracias, mente. Ya sé que lo que estás haciendo es intentando ayudarme, pero aquí y ahora está todo bien. ¿Qué factores de la personalidad tienden más a sufrir ansiedad? Un momentito, antes de continuar con el episodio, me hace mucha ilusión comentaros que publico mi primer libro, Salto al Bienestar, cambia tu vida en 7 pasos. Una guía que te llevará a hacer cambios importantes en tu vida y a tomar decisiones alineadas con tus valores personales. Te dejo toda la información en la descripción por si quieres obtenerlo. Y ahora sí, continuamos. Bienvenidos y bienvenidas a Zen Vibes. Hoy tenemos un nuevo episodio. Muy contenta que tengamos con nosotros a María José Ortolá. Ella es psicóloga clínica, viene desde Pego y es especializada en ansiedad. Estoy muy contenta de que venga porque va a ser un podcast muy interesante, además de que vamos a contar una parte importante de nuestra historia porque hemos coincidido en algo juntas que ahora contaremos. Cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María José? Muy bien, muy contenta de estar aquí compartiendo contigo porque la verdad es que es un sueño, ¿no? Para mí estar aquí. Es mi primera vez, así que sí, muy feliz. Qué contenta me pone eso, ¿eh? Porque además, bueno, ella te conocí a través de un chico que vino también aquí, sí, Germán Jurado. Y la verdad es que fue hablar con ella y una química increíble, así que estoy segura de que va a salir un podcast muy bonito. Sí. Y nada, voy a ir muy al grano. Vale. Cuéntanos qué es la ansiedad, porque vamos a hablar de ansiedad. Entonces, cuéntanos qué es la ansiedad desde un enfoque psicológico. Vale, a ver, la ansiedad al final es un mecanismo de defensa, ¿no? que tenemos todos los seres humanos. ¿Qué sucede? Que tú imagínate ahora que estamos aquí todos tranquilitos, ¿no? Y de repente nos abren la puerta muy rápido y viene alguien a atracarnos. Claro, en ese momento nuestro mecanismo de defensa, esa ansiedad, o sea, es como nos ponemos en alerta. ¿Por qué? Porque realmente hay un peligro real. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces la ansiedad, cuando hablamos de una ansiedad patológica, es cuando nos anticipamos ante un miedo que realmente lo estamos creando nosotras, ¿no? Y estamos anticipando. Uh-huh. ¿Y qué diferencia dirías que hay entre ansiedad normal y un trastorno de ansiedad? A ver, la ansiedad normal es natural y la necesitamos para vivir, ¿vale? La necesitamos para nuestro día a día. Ya te digo, pues para estar con más alerta si hay un peligro. Pero después tenemos la ansiedad patológica, que la diferencia es los síntomas que sentimos. O sea, podemos hablar desde síntomas físicos, como puede ser mareos, sensaciones de ahogo, taquicardia, dolor de cabeza, incluso. Claro, hay una parte también muy grande de somatización, ¿no? Porque hoy en día problemas intestinales, seguro que has escuchado un montón, porque al final es el segundo cerebro, nuestra parte intestinal, ¿no? Y hay un montón de SIBO, etc. También está mucho la parte de las sensaciones físicas que se representan con problemas de la piel, por ejemplo, con psoriasis e incluso caída del pelo. Y después ya entramos también dentro de la parte quizá más de pensamiento, como pues preocupaciones excesivas, darle como mucho a tu cabeza, rumiaciones constantes. Esto sería ya cuando hablamos de la parte de ansiedad patológica. Vale, entonces me vienen aquí unas dudas. Si, por ejemplo, yo tengo ansiedad, véase que tengo una preocupación de una enfermedad, por ejemplo, la hipocondria, ¿no? Que esto es otro temazo que ya vino también una psicóloga a hablar de ello. Pero quiero saber si yo puedo crearme a través de esta ansiedad una enfermedad real. A ver, cuando tú empiezas a pensar en ello, lo vas a vivir como tal, ¿no? Mira, hay un tema que me gusta mucho que es la parte de si yo pienso
que me voy a volver loca, significa que si lo pienso me va a pasar, ¿no? Porque hay un montón de información de cuanto más pienses con X, más lo vas a atraer a tu vida, ¿no? Entonces, a mí me encanta esto porque eso es mentira. A ver, menos tú imagínate, mal que lo digas, menos mal. Tú imagínate a una persona que siente ansiedad, que tiene miedo de volverse loca, que si lo piensa mucho se va a volver. Claro. ¿Cómo te quedas? O sea, sí que es verdad que su atención va a estar mucho más focalizada con esa parte negativa, va a estar mucho más focalizada con la sintomatología que siente, con los pensamientos que tiene, está más enfocada a, pues, madre mía, quizá diga alguna tontería. Mira, tengo una paciente que me viene ahora a la cabeza que es que tiene miedo de estar, por ejemplo, como tú y yo hablando y decirte una palabrota. Pero ¿cuál es el miedo real? El miedo a perder el control. Y debajo del miedo a perder el control, ¿qué hay? Miedo a quedarme sola, miedo a que nadie me quiera. Y esto viene unido a un trauma que ella tiene desde pequeñita, porque se quedó sola, bueno, su historia, ¿no? del pasado. Es verdad que no nos creamos las enfermedades, pero sí que es verdad que vivimos muchas veces como inmersas ahí dentro, ¿no? Y tenemos que trabajar y aprender a gestionar para como regularnos a nosotros mismos y volver a la realidad, al mundo real. Que no quiero decir que el otro sea irreal, porque realmente sí que estamos sintiendo esos síntomas, no son irreales. Cuando tú me dices, es que yo tengo dolor en el estómago, yo no te voy a decir que eso es mentira, porque tú lo estás notando de verdad. Y ahí hay un problema, pero ese problema, ¿desde dónde viene? Viene desde una parte emocional. Entonces, cuando nosotros sanemos esa parte emocional, quizá remita ese síntoma. Esa patología, ese síntoma. Yo he llegado a tener síntomas reales y de cuando decirme no es nada, quitarse automáticamente esos síntomas. Por eso a veces es difícil discernir entre si esto es una ansiedad que te va generando esos síntomas o a lo mejor es que realmente los sientes. Por eso te preguntaba, porque digo, es que a veces no sabes discernir la realidad de la ficción, ¿no? Claro, de hecho la ansiedad se presenta muchas veces así, con somatizaciones que pensamos que es que tengo dolores de espalda, o es que tengo unas migrañas o unos vértigos increíbles, y nos quedamos con, me voy al fisio a que me trabaje con esa parte, ¿no? Que trabaje con mi cuello, que trabaje con mi espalda, porque eso es lo que no está bien, o me voy al digestivo. En cuanto realmente lo que tienes que hacer quizá es, mira, muchas veces lo que hacemos es el gran viaje, ¿no? De que paso por todos los médicos y cuando pillas un médico bueno, quizá cuando te haya hecho todas las pruebas te diga, oye, es que lo tuyo es más emocional, vete a mirar a ver si hay algo por ahí, ¿no? Y muchas veces aparece esa emoción bloqueada, que es la que te crea eso. ¿Y la ansiedad tiene una raíz biológica, psicológica, social o es una mezcla de todas? Es una mezcla de todas. Yo creo que al final la parte genética está, ¿no? Y de hecho, mira, aquí te puedo contar un poquito mi historia también, porque al final está bien darle voz y bueno, visualizarlo, ¿no? Un poco. Y es que cuando yo era pequeñita, bueno, aún no había nacido, ¿no? Mi madre tuvo un embarazo y cuando ella estuvo en el parto, la niña se murió. Claro, tú imagínate llegar a ese momento y que no tengas a tu hija, ¿no? Es un momento muy duro y que muchas veces está como que no sé, como que esto no lo vemos, ¿no? Y lo tenemos que olvidar. ¿Qué pasó? Que al año siguiente se quedó embarazada de mi madre. Tú imagínate, estuvo casi todo el parto pensando, ¿y si se va a morir? No me voy a ilusionar, porque ¿para qué me voy a ilusionar si realmente quizá no sea nada después, ¿no? O sea, que le pase algo, tal. Claro, todo esto que sintió mi madre durante el parto, durante esos 9 meses, a mí ya me lo estaba enviando, ¿no? Entonces yo fui una niña muy esperada, súper sobreprotegida, sobre todo por mi abuela, que es una mujer muy patidora. Entonces, para ir de una esquina a la otra, tenían que venir, se asomaba hasta que veía que yo llegaba al sitio. Yo de pequeñita ya me daba como angustia ir al colegio. Yo no decía nada, pero yo esto lo recuerdo. O los niños se iban de excursión, era como, no, yo prefiero quedarme en casa. Pero a mí me daba una ansiedad esa separación, aunque lo sabía disimular bastante bien, ¿eh? Y ahí ya había esa parte biológica que tú me estás diciendo, aunque no fue hasta mi adolescencia, cuando tuve unos 14, 15 años, cuando ya empiezas a vivir esa vida más descontrolada, ¿no? Como digo yo, y pues quizá a tomar sustancias, tal, que juegas un poco porque no eres muy consciente de lo que haces, y fue ahí donde realmente apareció mi primer pico o mi primer ataque de ansiedad, con desrealización, con despersonalización, que ahora lo comentaremos, y ahí empezó todo.
realmente. Bueno, me siento muy identificada, tú sabes muy bien por qué, pero luego aparte me gusta lo que has comentado porque entonces esto indica que ya desde el embarazo o desde el parto nosotros nacemos ya con una serie de traumas o ¿no? Totalmente. Que arrastramos de nuestra madre, ¿no? Durante la concepción, ¿no? Totalmente. Esto es algo que es como, también puede venir de un trauma transgeneracional. En este caso era mi madre que había vivido esto y me lo había llevado a mi terreno, ¿no? Al final. Entonces yo he vivido con ello. No he sido consciente hasta más mayor. Hasta que fui al psicólogo, trabajando, esto que, bueno, pues no sé por qué me pareció, fue así como de repente. No fue de repente. Esto tiene una voz, ¿no? Desde hace muchos años que está ahí como, pero no la quieres ver o no la identificas quizá. Y esto para la gente que nos esté viendo, que seguramente hay alguna que otra escéptica o escéptico. ¿Esto está demostrado científicamente? Sí que lo está. Aunque también quiero hacer un inciso, ¿no? Y es que muchas veces también la ansiedad puede llegar desde pues que estoy en el trabajo, estoy con un burnout, estoy como muy colapsado y a partir de ahí también me aparece. Y antes he tenido una vida como más tranquila, más sana y a partir de esa vida tan frenética me ha dado como ese brote ansioso, ¿no? También puede aparecer desde ahí, no es precisamente que la ansiedad tenga que venir desde que tú eres pequeño. Imagino que hay personas que vendrán desde el parto, otras personas que vendrán desde situaciones vividas en la infancia, exacto, en la adolescencia, ¿no? Que eso puede venir generado por muchísimas causas. Yo me siento muy identificada porque efectivamente mi parto fue muy complicado, venía de nalgas, bueno, fue a última hora, ya contaré esta historia para no enrollarme otro día, pero sí que es cierto que fue muy traumático, mi madre lo vivió muy, muy, muy mal. Y fue como algo peligroso porque de hecho mi vida estaba en juego y la suya también. Entonces, bueno, ya nací con ese trauma, ¿vale? Incorporado. Total. Y además a los 16 años por una sustancia química me fumé un... Yo también. Vale. Yo también, y por eso conectamos. Probando, ¿vale? Me dio como un ataque de ansiedad, pero que yo no sabía que era ansiedad. Yo pensaba que me había quedado loca, que ahora contaremos en profundidad. Que esta ansiedad, por suerte, después descubrí que tenía nombre y apellidos, exacto, que era ansiedad de desrealización. Ahora profundizaremos. Pero yo pensaba con 15 o 16 años que me había quedado loca. Uh-huh. Tal cual, yo me acuerdo que yo iba a mi madre y le decía, mamá, yo me he vuelto loca, ingrésame a un psiquiátrico. Claro, como razonas, hablas, te mueves normal, tus padres o la gente de tu alrededor no sabe qué te está ocurriendo, ¿no? ¿Cuánta cantidad de chicas o chicos adolescentes hoy en día pueden estar pasando lo mismo y no saben qué les está ocurriendo? Que por suerte ahora hay muchas más herramientas, ¿no? que antes. Pero es importante que la ansiedad la sepamos diferenciar, que ahora te preguntaré, sobre estrés o picos de sobreactividad, ¿vale? ¿Sabes que a día de hoy hay 5,3 millones de personas diagnosticadas con trastorno de ansiedad? Que estos datos vienen desde adolescentes, o sea, el estudio está hecho desde adolescentes con 14 años. O sea, es increíble. Y a nivel mundial creo que son 300 millones de personas, más o menos. No sé si los datos han cambiado un poquito, pero es una barbaridad de gente que vivimos con esta patología, ¿no? Al final. ¿Y crees entonces que ha aumentado con antes el número de personas con ansiedad? ¿Crees que es a lo mejor un fenómeno de nuestra época? Yo creo que vivimos una vida muy frenética, vivimos como desconectados el cuerpo va por un lado y la mente va por otro. Además, como que nos sobreexigimos muchísimo más, queremos todo para allá, nos comparamos, el qué dirán, o sea, hemos desconectado. O sea, no estamos conectados con nosotros mismos, ¿no? Y esto que me has dicho de ansiedad, estrés, ataques de pánico, está bien que lo diferenciemos porque también es verdad que a día de hoy todo el mundo tiene ansiedad y no todo el mundo tiene ansiedad, ¿no? O sea, hay que es como un hilo fino y tenemos que saber cuándo sí, cuándo no, porque en la ansiedad se pasa realmente mal. Sin embargo, también vivimos muy estresados, también por la vida que estamos llevando, ¿no? La mayoría de personas, no todas, porque creo que cada día somos más conscientes de la importancia de autocuidarnos. ¿Qué papel juega la infancia, nuestro pasado y todos los traumas al desarrollo de la ansiedad? Bueno, juega un papel muy importante, ¿no? Porque, ¿sabes qué pasa, Noelia? Que dependiendo, o sea, cuando somos pequeñitos, desarrollamos
maneras para poder adaptarnos, ¿no? Y para poder sobrevivir al final. A veces no sabemos gestionarnos, pero debido al entorno en el que vivimos o las estrategias de afrontamiento que nos den, vivimos de una manera u de otra, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo hemos vivido esa infancia, yo creo que se ve muy reflejado a cómo vivimos en la adultez. Sí. Pueden ser que los traumas no tengan por qué ser grandes, sino a lo mejor pequeños traumas que nosotros hemos percibido como tal, pero que a lo mejor de adulta ni nos acordemos. ¿Sabéis qué pasa? Que la palabra trauma a veces asusta muchísimo. Y trauma es igual a herida. Y heridas tenemos todos, que digo yo, ¿no? O sea, desde un momento que has ido al colegio y me acuerdo cuando era jovencita, yo estaba muy gordita. Y yo aún recuerdo una persona, un chico, que me dijo, gorda. Y para mí eso se me quedó. Claro, fue un trauma, fue una herida. En ese momento fue como un shock de, uy, ¿a mí esto? ¿Por qué no? Entonces, claro, esto después te deriva a que, pues quiero perder un poco de peso, quiero parar bien, Fue un momento de cambio para mí, entonces sí que me afectó. Fue una herida que me entró, ¿no? Eso es algo como muy, muy sutil, pero hay muchas cosas desde que te dejé una pareja. Hoy en día ya no es preciso que sea una pareja, con el tema de las amistades también se crean muchos traumas ahí, ¿no? Una me habla, la otra me deja, ahora no sé qué he hecho mal, desde también en la parte laboral, o sea, es que mi jefe me ha dicho, me ha despedido y por qué no entiendo nada, y se te quedan como microtraumas, ¿no? O traumas, al final heridas, que al final se convierte con una grande, pues empiezas como a dudar, ¿y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si me pasa algo? Entonces ahí empieza ya el cambio, yo creo. Y María José, entonces, por ejemplo, cuando ya eres adulta y tú sabes y eres consciente de que tienes tantas heridas o microtraumas, como lo queramos llamar, de nuestro pasado, de nuestra infancia o adolescencia, ¿cómo podemos llegar a sanar todo eso? Porque son un montón de áreas, ¿no? Y un montón de factores a tener en cuenta. Pues la importancia para mí es ir a la raíz de lo que nos ha pasado. ¿Por qué esta ansiedad que estoy sintiendo? ¿Por qué? Pues porque me pasó esto, o ¿por qué siento yo esto ahora? Pues porque es que cuando yo lo siento, me teletransporta a X momento que me pasó tal. Vale, pues nos vamos a tratar eso. No nos vamos a tratar lo que tú estás sintiendo ahora, o eso que evitas, o eso que luchas. No, nos vamos al inicio, a aquello que te pasó. Porque aunque para ti ahora no sea importante, lo es, ¿no? Son tus raíces, es la base. Y cuando la base no está limpia, montar arriba la casa, ¿no? Es como que se va a quedar un poco... Y puede ser que no te acuerdes, quiero decir, porque cómo se trabaja algo que no te acuerdas. Porque yo, por ejemplo, me he trabajado mucho a nivel psicológico y sé perfectamente de dónde pueden venir ciertos comportamientos que tengo o ciertas cosas que yo gestiono, como las hago y demás, pero hay cosas que se me escapan y sé que son más profundas, pero que no llego a ellas. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿A través de hipnosis o alguna otra...? Mira, a mí me gusta mucho utilizar el MDR. No sé si lo conoces. Hecho, pero es a través de la consciencia también. Exacto. Sí que juega un papel ahí de inconsciente, ¿no? Pero es verdad que yo no soy experta en hipnosis, ni he probado nunca, entonces con ello no sería una buena información, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con la niña interna esa, ¿no? A veces ya no hace falta ir como a algo que me acuerdo, pero sí como que nace una sensación. Vamos a quedarnos, vamos a empezar con esa sensación que te produce. No, es que no sé, pero recuerdo aquel momento que cuando lo recuerdo me entra un malestar. Vale, vamos a quedarnos con ese malestar. Vamos a ver qué hay en ese malestar. Vamos a indagar poquito a poco para ver si sale algo de ahí, ¿no? Porque normalmente suele brotar algo. ¿Qué tipos de trastornos hay de ansiedad y cómo se diferencian entre ellos? Pues mira, tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, que es el que más conocemos, ¿no? Que son pues preocupaciones excesivas, sobre todo esa preocupación excesiva y ese miedo, ¿no? Porque la ansiedad generalizada viene mucho por los miedos. Después también tenemos trastorno de fobia social, ¿vale? Que es como tenemos miedo a estar con otras personas por lo que nos puedan juzgar, por si lo que estoy diciendo está mal dicho. Es como que te sientes en todo momento
que te quieres ir, ¿no? Te quieres ir de ahí por lo que te van a decir, por lo que van a pensar de ti, por lo que tú estás diciendo seguramente no tiene ni pies ni cabeza y no es así, ¿no? Son al final los pensamientos. También está el trastorno por fobia. Antes te he dicho fobia social, sería ansiedad social, ¿no? Está la parte de fobia que es como sobre un caso específico, sobre un objeto específico, ¿no? Con algo más, por ejemplo, a las arañas, a volar, con avión, a viajar con tal cosa, o sea, debido a una situación, algo que te produce solamente miedo con eso, ¿vale? También tenemos pues la parte de trastorno obsesivo compulsivo, la parte de trastorno por estrés postraumático. Yo creo que ahí tenemos como mucho tema. Hay un montón, ¿no? La agorafobia, ¿no? Que es algo también que nos afecta muchísimo a las personas que tenemos ansiedad. De hecho, yo creo que nacemos, empezamos con una parte de estrés, las personas que desarrollamos esa ansiedad, ¿no? No viene la ansiedad y ya está, sino que es como que vas notando sensaciones más estresantes, pasas a una ansiedad. La ansiedad cuando no está gestionada cada vez hay un cúmulo, ¿no? Y te pasas como a esa agorafobia, incluso a esa parte de trastorno obsesivo compulsivo. Quizá no sea físico, de lavarte las manos y demás, pero sí que yo pienso algo, me da mucho miedo hacer eso, y compruebo que no lo voy a hacer. Cierto. ¿Y cómo se manifiesta esta ansiedad, por ejemplo, en el cuerpo? ¿Cuáles son las señales que deberíamos tener en cuenta? Sobre todo, pues mira, muchas veces aparecen los mareos también, como vértigos, la sudoración, el miedo excesivo, el control, ¿no? Por lo que estamos pensando. También aparece que a veces son como sutil, pero las personas no pueden dormir bien y no duermo bien y estoy muy cansado, estoy agotado. Cuando llega la noche que realmente yo pienso que madre mía voy a caer frito, ¿no? Y no es así. Y empieza tu mente como un clic a activarse. Ahí ya hay señales de que hay algo que no está bien dentro de ti. Sí, bueno, y luego antes también has comentado, ¿no? Urticaria, caída de pelo. Sí, entiendo totalmente. Las somatizaciones hoy en día yo creo que son cada día son más, sobre todo a nivel intestinal. Son muchísimas. Luego antes hemos hablado también de dos tipos de ansiedad que nos ocurren a nosotras, que es la de despersonalización y desrealización. Cuéntanos un poquito qué son cada una de ellas y en qué se diferencian. Sí, esa sintomatología yo creo que es la que más asusta, ¿no? La desrealización sería como que estás viviendo una vida que no es real, y la despersonalización sería cuando estás como fuera de ti misma, no te reconoces a ti misma, incluso te llegas a mirar al espejo y no es como, esa no soy yo, o sí que soy yo, es algo extraño, ¿eh? Y lo pasas realmente mal, porque ¿qué pasa? Que la mayoría de veces va como muy ligado a la falta del control. Y yo creo que esta sintomatología, o sea, cuando aparece la desrealización y la despersonalización, es cuando estamos con los niveles de cortisol muy elevados. Ya es ese descontrol total. Yo me acuerdo que pensaba que me había quedado loca y tenía mucho miedo de quedarme así durante toda mi vida, ¿no? A las personas que le estén sufriendo este tipo de ansiedad, yo les invito a que vayan a terapia de verdad y que digan a lo mejor, ¿no? Me está pasando esto, puede ser esto, porque yo, por ejemplo, en ese momento nadie supo decirme lo que me estaba ocurriendo. Así que el psicólogo, fui a psicólogo, pero el psicólogo no me llegó a decir, o no recuerdo que me dijese que era por eso, lo descubrí años después, ¿no? Y era una sensación, yo tuve de desrealización. Sí que es cierto que tuve un poquito de despersonalización, porque me miraba al espejo y decía, esa soy yo, imaginaos, ¿eh? Pero sí que me acuerdo que es una sensación como si estuvieses viendo la vida desde otra esfera. Sí. Es como si tuvieses una capa transparente. Total. ¿No? Totalmente, ¿Lo viviste así? Totalmente. Y yo era como, sé que estás hablándome, soy capaz de entenderte y de escucharte, pero yo estoy en otra esfera. Sí, en otra es esfera así. y era una sensación de tocar y todo en plan, de verdad, es una movida, pero me pasó de adolescente y me ha vuelto a pasar de mayor también. Lo que pasa es que ya he sabido diferenciar que era ansiedad y la he sabido controlar. Pero en esos años, o sea, de 16 a 18, estuve muy mal, ¿eh? Porque de verdad, es que se nota como que te estás volviendo loca, ¿no? Parece que te estés volviendo loca. Y en silencio, además, porque te da Exacto. como cosa, ¿no? Todo el mundo piensa que estás flipando. Te imagínate contar eso en esa edad, que además es como que me van a decir, me voy a quedar sola porque nadie me va a querer, porque, o sea, hay un sinfín ahí de lo que pensamos que puede suceder, y realmente, o sea, la persona que se vuelve loca
no lo piensa. Ya, eso es verdad. No se piensa eso. La persona si te da un brote psicológico no estás pensando, a ver si me va a dar un brote psicológico ahora. ¿Verdad que no? O sea, no, lo que a mí me pasó es que, y seguramente te pensaría que a lo mejor yo pensaba que por esa sustancia me había quedado loca. Exacto. Y no es así. El psicólogo me recalcaba que no, pero no era así, ¿no? Exacto. Y ya no es por sustancia, ¿no? O sea, cuando el cortisol está muy elevado, esa hormona del estrés, sentimos esa desrealización. Y eso para mí fue lo más duro que sentí cuando tuve ansiedad, ¿no? Incluso yo creo que aun siendo psicóloga, si tú no lo has vivido nunca, no lo sabes. te es tan difícil ayudar a un paciente de este tipo. O sea, yo cuando llegan mis pacientes y me dicen, es que me estoy sintiendo así, no me terminan de decir la verdad, porque tienen miedo de lo que yo pueda decirles. Porque claro, como ellos perciben que se están volviendo locos, ellos intentan como maquillarlo un poco de siento un poco así tal, para que yo no les diga, oye, tú te estás volviendo loco. Claro, como tienen tanto miedo a saber que eso puede pasar, pero no es real. Y yo les saco, oye, pero tú estás pensando que tal cosa puedes hacer, o que vas a perder el control y puedes matar a alguien, o que vas a hacer algo que no quieres o esto que hablábamos antes, ¿no? Claro. Voy a decirle alguna palabrota a una persona en voz alta y tú dices, esto no va a pasar, ¿no? Y es como, ¡oh! ¿Soy la única persona que le pasa esto? No, no eres la única persona, esto a mí también me ha pasado. Claro, y ahí es cuando te dicen, ¿y qué puedo hacer? ¿Y por qué esto no lo quiero pensar? ¿Esto yo no lo quiero? Claro, ahí viene también el problema, que como tú no quieres sentir esto, empiezas a evitar o a luchar. Uh-huh. Cuando luchas, te quedas anclado con ello. Y cuando evitas, cada vez se hace más grande el miedo. Claro. ¿Hay personas que pueden tener ansiedad y que no se estén dando cuenta? O sea, ¿cuáles son las señales que a lo mejor ahí serían de alarma? Claro que sí, porque el simple hecho de a veces te ha pasado eso de que estás irritable o Sí. ay, no apetece como hablar con nadie, madre mía, esta persona, qué pesada, y hay un punto que dices, a ver, o sea, no es para tanto lo que me están diciendo como el agotamiento o el estrés que me causa a mí esto que me están diciendo, ¿no? Cuando empiezas a no dormir bien o a estar preocupada, pues a lo mejor de más por cosas que dices, le estoy dando una vuelta a esto y es que no tiene ni pies ni cabeza. Ahí ya hay señales de que tu cuerpo te está hablando. Pasa que como estamos tan desconectados, incluso tenemos tanto miedo de parar, pues entonces lo que hacemos es seguimos, estamos en una ruleta y hasta que no paras, miras, sientes y escuchas a tu cuerpo, o sea, esto cada vez es más. Cada vez lo notas más. Me viene una duda, María José. Si hay una persona que está muy activa en el trabajo, ¿no? Y trabaja 12 horas porque le encanta su trabajo, ¿vale? Está con su propio negocio, por ejemplo. Y a esa persona le preguntas y dice, no, yo soy súper bien, a mí me encanta mi trabajo y a mí mi hobby es mi trabajo y yo amo trabajar, y está solamente metida en eso. ¿Es posible que no tenga ansiedad y que simplemente esté bien, de verdad, y disfrutando? Es posible. Es posible. Lo que no quiere decir es que en algún momento empieza a sentir esa ansiedad. Porque yo creo que a veces, o sea, tú en ese momento estás súper bien, estás haciendo, estás con el hacer. Pero ¿sabes qué pasa? Que deberíamos de ser, hacer y tener. Y últimamente vivimos con tengo que, o haré esto para tener aquello, después seré lo que yo quiero. Y dejamos el ser para el final. Y es lo más importante. O sea, tenemos que ser, simplemente ser. Y cuando estamos tan desconectadas de nosotras mismas, nos olvidamos. Vivimos en ese piloto automático de a mí me encanta trabajar, sí, está muy bien que a ti te encante trabajar. Pero quizá haya un momento en el que tu cuerpo explote. ¿Por qué? Porque no lo has estado atendiendo durante mucho tiempo. No has estado como trabajando. A mí me encanta trabajar. Amo mi trabajo, amo hacer eventos, amo estar con mis pacientes, amo gestionar mis clínicas, pero sí que es verdad que yo me doy cuenta que cuando llevo 1 mes, 2 meses así, que estás con muchas cosas para arriba, para abajo, o sea, tu cuerpo dice, oye, a ver, ¿y yo para cuándo, no? Y es tan importante el deporte, la comida, los hábitos saludables, la meditación, o sea, a mí es lo que me vuelve a la calma. Claro. O sea, es decir, que realmente aunque estemos muy bien activos, porque a todos nos gusta estar activos, de hecho cuando no lo estamos sentimos como que estamos enfermos, ¿no? Pero es cierto que también, al igual que nos gusta mucho trabajar y hacer nuestras cosas, sí, también nos gusta ir a la playa, pegarte un buen baño, una buena lectura, dormir bien, comer saludable, ¿no?
Al final es verdad que cuando estamos tanto en el hacer, descuidamos esas pequeñas cosas que son tan grandes en el fondo, Sí. ¿no? Ahora sí que me gustaría que nos dijeses la diferencia que hay entre ansiedad, estrés y ataque de pánico, si puede ser. Sí, mira, hay una analogía que a mí me gusta mucho y es que el estrés sería la llama, la ansiedad sería el humo y el pánico sería el incendio descontrolado, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el estrés son como desde una parte externa, es decir, el estrés es ese momento en el que yo empiezo a sentir que voy como con muchas revoluciones, ¿no? Voy muy revolucionada, pero aún lo controlo, ¿no? Lo controlo. Después la ansiedad sería más cuando empiezan esas preocupaciones más excesivas, cuando empiezo a sentir miedo ante situaciones que quizá las perciba pero no son reales, ¿no? Ese miedo no es real. Y el ataque de pánico es el pico de cortisol, es decir, es ya los extremos de ansiedad, cuando tu cuerpo ya es como si no tengo esta, o sea, si no saco esto, ya, vamos, necesito tener este tipo de sensaciones tan elevadas para que mi persona me haga caso, porque es que no me está haciendo caso con nada de lo que le estoy mandando, ¿no? Las señales no le hace caso, pues le voy a meter aquí como un cóctel Molotov y va a ver cómo sí que para. Estás hablando y estoy pensando en ejemplos para que la audiencia nos entienda. Por ejemplo, estrés sería ese momento en el que te dice tu amiga, para un poco, que va a pasar algo, si no, ¿no? En la ansiedad sería cuando ya te sientes sobrepasada, que llegas cansada a casa, que a lo mejor no puedes dormir bien, ¿no? Que ya estás ahí como un poco sintiéndote un poquito, que te pones enferma en cuanto paras, por ejemplo, señales. Y ya el ataque de pánico a lo mejor sería cuando directamente burnout o cosas así. Sí, mira, a mí hay un ejemplo que me gusta, ¿no? Tú imagínate que eres una policía y te llaman y te dicen, no, es que en la calle tal hay una persona y tú vas, ¿no? A ver qué ha pasado, tal, como si nada. Pero enseguida ves que sale como con una pistola. Ahí te da ese momento de estrés, ¿no? Pero es un estrés que es entre bueno porque te activa, pero también te satura un poco de madre mía, qué descontrol, ¿no? Pero lo puedes sobrellevar. La ansiedad sería esa parte de ostras, estoy muy preocupada, madre mía, es que esto seguro que va a pasar, no voy a ir allí porque lo voy a evitar, porque ahora mismo con tanta gente no apetece, aunque realmente se está haciendo más grande, ¿no? El evitarlo. Pero bueno, y el ataque de pánico ya es ese momento en el que te quedas como un bloque, bloqueada. O sea, bloqueada totalmente y no te deja avanzar. Y ahí ya, claro, cuando te da ese pico de ansiedad, ese ataque de ansiedad, te asustas tanto que empiezas a evitar la vida. Porque tienes miedo de volver a ir a comprar, por ejemplo, si te ha pasado allí, pues te vuelve a pasar. Claro. O no quieres ir con tus amigos, porque imagínate qué me pasa y qué me van a decir. O sea, van a pensar que me voy a volver loca, Eso ¿no? te iba a decir, que al final acabamos siempre con la misma frase, me voy a volver loca. Exacto. Entonces, o me voy a morir, porque también da mucho miedo ese ataque de pánico de ostras, es que estoy sintiendo tantas palpitaciones dentro de mi cuerpo que es que quizá esto es que me va a dar un ataque al corazón o me va a dar un ictus. Esto también es muy común dentro de la ansiedad. O sea, son niveles de ansiedad muy, muy, muy elevados, ese ataque de pánico. ¿Y qué puede detonar un ataque de ansiedad a una persona en su día a día? Pues cuando estás manteniéndote durante mucho tiempo, a veces como que sale, ¿no? La sobreexigencia también es algo que, vamos, te exiges, pero llega un punto en el que tu cuerpo explota porque no puede aguantar más esto. Entonces entras en un momento de congelamiento, quizás como que soy un bloque de hielo, que se dice también, ¿no? O sea, son como pequeñas señales que te va mandando el cuerpo, pero como no te das cuenta, tú no le estás dando cuenta. El darse cuenta para mí es lo más importante, ¿no? Ostras, me estoy dando cuenta de que me está pasando esto. Cuando tú identificas, nombras todo aquello que te pasa, la ansiedad automáticamente empieza a bajar. Claro. ¿Por qué? Porque no te hace miedo, no te da miedo. Pero no es con lo que tú me hablas, ¿no? Con lo que tú me preguntas, es un poco esa parte de que me sobreexijo mucho y llega un punto, yo creo, que en el que exploto y aparece de la nada, pero no es de la nada, o sea, la llevo cargando con ella durante mucho tiempo. Pasa mucho también en los trabajos, por ejemplo, ¿no? El hecho de que ya quieres, cuando te suena el despertador, no quieres ir. Te dan ganas de llorar, ya es como, ¿no? Sí, pasa mucho total. Cuando ya estás tan sobrepasada que dices, estoy como bloqueada, que ya no sé, hoy llegas al trabajo y ya no puedes ser creativa, ¿no? No puedes inspirarte en nada porque tienes totalmente una nube en tu mente, ¿no?
o incluso los actores también, cuando van a hacer una actuación o van a, sí, salen en el escenario, de tanta ansiedad que han ido gestionando antes, cuando en el momento en que sale al escenario con ese ataque de pánico, les bloquea y no pueden, ¿no? Por el miedo escénico o por X motivos que les genera ansiedad, ¿no? Sí, ahí entraría la exigencia, ¿no? La exigencia tan continuada durante mucho tiempo que te desarrolla esto. ¿Y qué te pasa? Que cuando te sucede esto, yo creo que conectas mucho con la frustración. Ostras, es que no lo he hecho bien, en el que dirán, ¿no? Toda esta parte de culpabilidad también, pero realmente ha sido una exigencia que a veces es verdad que tenemos una fuente externa que nos exige, pero quizá yo creo que somos incluso nosotras las que más nos exigimos. O sea, yo con el otro soy como, no te preocupes, ya tal, y después estoy diciéndole que sí al otro mientras yo me quiero decir que no. ¿No? O sea, a veces me dejo a mí, me olvido a mí y es como, tú imagínate que yo te invito a mi cumpleaños, ¿no? Y yo te digo, mira, ¿te apetece venir, Noelia, tal? A ti no te apetece nada. Pero como te sabe mal, tal, me dices, venga, va, pues voy a ir. ¿Qué pasa aquí? Tú a mí no me has puesto límites, pero a ti sí que te los has puesto. Ahí nos equivocamos muchas veces. ¿Por qué te pones los límites a ti? ¿Por qué no dices realmente lo que te está pasando? ¿Por miedo a qué dirá, qué pensará esta persona? A ver si no me vuelve a hablar. Esto es algo tuyo. Es cierto, pero es que pasa. Pasa muchísimo. Yo creo que no conozco a nadie que no le importe. O sea, no conozco absolutamente a nadie. Sí, bueno, Jandro por ahí detrás me hace un gesto así como, bueno. No, pero en cierta manera siempre. A él, por ejemplo, le pasa con su familia, ¿no? Decir, no, jolín, yo quiero ver a mi familia, tengo ganas de verla, ¿no? Claro. Me sabe mal, aunque a pesar de que no pueda ir porque tenemos que trabajar o tenemos que hacer otras cosas, ¿no? Y es como una exigencia, pero es su familia, entonces le preocupa, ¿no? Pero, por ejemplo, hay gente que tiene como un núcleo muy grande de preocupación, ¿no? Porque al final dices, jolín, es que si no marco límites ni al vecino, ni al del trabajo, ni a la amiga, ni a la familia, ni a mi pareja, dices, bueno, pues todo el día estoy para los demás, ¿no? Y no estoy tanto para mí. Exacto, y te estás poniendo todos los límites, te los pones a ti. Y terminas viviendo de nuevo una vida desconectada porque no estás haciendo lo que tú quieres. Claro. Sobre todo por miedo a ese no, que tanto nos aterra. Yo creo que lo deberíamos de poner un poquito más en práctica porque la manera al final es el saber decir que no. Una cosa es decir, no, yo paso de ir a tu cumpleaños, es que no me apetece nada, que a veces te apetece decirlo así. Sí. Pero yo creo que es la manera, pues mira, tal, es que pues hoy no me siento bien o es que pues me apetece más quedarme un poco en casa. Si realmente esa persona te conoce y te quiere, yo creo que lo va a entender. Claro. Bueno, no sé si lo entenderá o no, pero seguramente no se enfadará. Exacto. Vale. Exacto. Dirá que vale y ya está. Sí. ¿Qué factores de la personalidad tienden más a sufrir ansiedad? Pues personas perfeccionistas, por ejemplo. O sea, cuando son tan perfeccionistas, ahí hay un cúmulo de exigencia, ¿no? Y volvemos a esa parte de exigente. Yo creo que es muy importante. También personas que, pues con una infancia difícil y dolorosa, que van como llevan sus traumas dentro de su mochilita y llega un punto en la vida que explota. Personas altamente sensibles también, yo creo que como perciben todo... Mira, ahora que hablas de las personas altamente sensibles, que además sufren bastante ansiedad, este tipo de personas, dinos, nada, muy brevemente, rasgos de las personas altamente sensibles, por si alguien que nos esté viendo pueda pensar que lo son. Yo creo que son personas, pues, por ejemplo, que los sonidos les molesta, que siente mucho más las emociones, no siente más todo aquello que les sucede, o cuando hay un problema es como que se vuelcan mucho también a querer solucionarlo y no entienden muy bien a veces el hecho de decir, ¿por qué no quieren mi ayuda si yo me estoy como abriendo? Se abren, yo creo que más desde el corazón, perciben mucho más todo lo que hay en el ambiente, tanto las cosas buenas como las cosas malas, ¿no? Incluso las ven mucho más intensamente entre muchísimas otra sintomatología que hay. Es que esto es un temazo también, ¿eh? Sí. Yo estoy pensando que a lo mejor mi hijo de 4 años es muy sensible, me lo dicen los profesores, sí. Y hay un libro muy bueno, un cuento que esto ya, para que os vayáis apuntando si tenéis hijos, el cuento de Miriam Tirado, de Sensibles, sí. Que habla precisamente de los sonidos también, de una nena que le pasa eso, ¿no? Claro. Que percibe, muy chiquitina, y percibe muchas cosas que la hacen pensar que es diferente, ¿no? Que es un bicho raro y no es que sea diferente. Todos somos sensibles, claro. Pero a veces pues
hay personalidades más sensibles que otras y ya está, ¿no? Pero en el perciben fondo, más eso, ¿no? Perciben más las señales que hay desde el exterior eso es. y les afecta muchísimo más, ¿no? Porque sus emociones a veces parece que, o sea, es que lo estás exagerando. No lo está exagerando, lo está viviendo realmente desde este punto. Y María José, ¿qué papel juega las redes sociales y la hiperconectividad para el desarrollo de la ansiedad? Wow. O sea, a día Temazo, de hoy ¿eh? es temazo. Esto yo creo que nos iría para otro podcast, pero es verdad que cuando vivimos tanto con las redes sociales, o sea, a ver, estoy en contra y a favor, ¿vale? Yo creo que en la parte de en contra es porque las utilizamos muchas veces para evadirnos de la realidad. O sea, es como que, como no quiero pensar o me asusta lo que siento, me voy por ahí y de alguna manera desconecto, no me doy cuenta, pero realmente lo que estoy haciendo es evitando y evadiéndome de lo que está pasando. Además de que yo creo que hacemos muchas personas un mal uso, ¿no? Empezamos o sea, te pasas ahí a comprobar. Hay gente que me dice, es que siento ansiedad si no entro a las redes sociales cada minuto, ¿no? Y por lo menos mirar o hacer el check de que todo está bien, ¿no? Entonces esto nos produce muchísima ansiedad, además de que nos comparamos mucho más. Eso te iba a decir la comparación. Exacto, pero también hay una parte que yo creo que es como el chocolate, ¿no? El chocolate no engorda, pero engordas tú si lo comes, ¿no? Entonces es lo mismo. Yo creo que si sabemos gestionarnos con las redes sociales, también juegan un papel muy importante porque hay muchas personas que no se pueden dar o permitir el coste de una terapia y damos muchas técnicas y muchas herramientas que son muy necesarias. Entonces, si tú haces un buen uso y tienes un buen consumo de esas redes sociales, yo creo que te pueden aportar muchas cosas buenas. Cierto es. Sí, utilizarse como herramientas de trabajo. Exacto. Efectivamente, por ejemplo, a lo mejor consumir YouTube es un ejemplo, podcast u otros vídeos que puedan hablarte de un tema que a lo mejor te interese. El problema aquí yo creo que es que tanto jóvenes como no tan jóvenes utilizamos las redes sociales para mirar todo. Modas, dietas, todo. Y hay tanta sobreinformación. Efectivamente. O sea, y yo creo que es como compararte constantemente, ¿no? Sí. Y también una de las cosas que genera mucha ansiedad yo creo que es las personas cuando estamos mirando Instagram y vemos que otros están en la playa, en fiestas, en sitios increíbles, en lugares paradisíacos. Total. Y tú estás en tu casa con el pijama, con la coleta aquí y diciendo, hola, ¿por qué mi vida es tan aburrida, no? Exacto. También pasa mucho eso. Eso es una comparación al final, Claro. pero muchas veces no es una realidad. Muchas veces esa persona mejor que está subiendo una foto en la playa también está en su casa con la coleta. Pasa que lo está subiendo en este momento Claro. porque así, pues bueno. Entonces nosotras vivimos un poco... A veces es una mentira, yo creo. No siempre, porque intentamos... Hay muchas personas que somos muy coherentes e intentamos que nuestro contenido sea lo más realista y lo más transparente posible. Y hay muchas otras que quizás se hayan ido a hacerse las fotos a propósito para después subirlas porque también quizás es su trabajo. ¿No? Pero tenemos que saber, yo creo que comparar y ser un poco más conscientes y coherentes con el uso que hacemos con las redes sociales. ¿Y cuáles son los tratamientos más eficaces a día de hoy para la ansiedad? Bueno, como psicóloga integrativa te tengo que decir que utilizo, dependiendo, ¿no?, del paciente, utilizo diferentes tipos de técnicas. A mí me encanta la terapia de aceptación y compromiso, el mindfulness, trabajar con MDR para mí también es como una base. La terapia de exposición es muy importante en el tema de la ansiedad, como tú sabes, porque al final te tienes que ir exponiendo, ¿no?, poquito a poco a eso que te está pasando para poder también solucionarlo. Yo creo que al final trauma y ansiedad van muy unidos, entonces es muy importante trabajar toda desde esa raíz que hablamos, ¿no?, hasta el momento presente en el que tú estás. ¿Cómo sería una terapia de exposición? Ponme un ejemplo, porfa. Sí, pues mira, me viene a la mente una paciente, ¿no?, que le estaba costando mucho ir a la universidad, tenía miedo, tenía agorafobia, tenía miedo de marearse, desmayarse. De hecho, le daba mucha tranquilidad tener farmacias, porque ella decía, si tengo una farmacia y me pasa algo, voy a entrar para que me den algo y así me pueda calmar, ¿no? Entonces, ella, que nunca le ha pasado, volvemos otra vez a ese pensamiento, ¿no?, que tenemos que aprender a gestionar, identificándolo, nombrándolo, viendo dónde está nuestro cuerpo, poniéndolo en nombre a la emoción, ¿no?, para poder un poco suavizarlo. Pero ella le daba muchísimo miedo, incluso llegó hasta el punto de que, como iba evitando el primero ir a la universidad, después el salir de casa, llegó un punto en el que ella no salía de casa. Entonces, ¿qué hicimos? Vale, pues para mí, con que bajes las escaleras de tu casa y vayas hasta la esquina,
o incluso bajar solamente las escaleras de tu casa, para mí está bien. ¿Por qué? Porque a esa agorafobia se le había sumado la desrealización, porque los puntos de ansiedad suyos, o sea, eran muy elevados, claro, se habían disparado. Entonces empezamos poquito a poco, pero claro, para ella al principio lo percibía como, ya ves tú, bajar las escaleras de mi casa, pero si eso es una tontería, o sea, ¿qué me van a decir mis compañeras de piso o mis padres? Van a pensar que eso no es nada. Pues hay un error, porque por pequeño que sea el paso que des, tienes que premiarte. O sea, tienes que decir, oye, esto que estoy haciendo, qué bien lo he hecho, porque es muy difícil para ti. Entonces tenemos que vivir en una realidad y no tenemos que vivir como lo vive otra persona, ¿no? Para otra persona mejor es una tontería bajar sus escalones, pero para ti no lo es. Para ti es un logro hacerlo. Entonces ella poco a poco empezó a aprender a hablarse mejor, a ese lenguaje interno que tenía tan negativo, con tanto juicio y madre mía, es que esto que hago no es nada. Empezó a, ostras, lo he hecho bien, estoy aquí conmigo, me estoy cuidando, esto que estoy sintiendo, esa ansiedad, me doy cuenta, no deja de ser lo que siempre suelo sentir ante esta situación. Entonces empezó a ir poco a poco, pues primero hasta la esquina. Después me acuerdo que era hasta un supermercado que tenía muy cerquita, sin entrar, porque para ella entrar era como un mundo, entrar dentro del supermercado era un descontrol, ¿no? Entonces, cada cosa que hacía, me acuerdo que me la iba mandando. Ostras, ¿sabes qué? Que he ido hasta el supermercado. Y ostras, es que esto es muy bien, porque yo también intento siempre estar muy conectadas con ellas, porque sé que es muy importante para ellas tenerme y acompañarles en este proceso. A día de hoy la paciente, o sea, va a la universidad, se ha apuntado a clases. Me acuerdo que el otro día me llamó y me dijo, oye, que he ido al supermercado a hacer toda la compra. Ya no solamente comprarme una cosa, ¿no? Porque también teníamos la parte de entra, cómprate como un agua o algo y ya está. Y está suficiente. Guay. Y ahora a día de hoy está como muy contenta y yo también contenta de todo ello. Porque claro, para ella, ahora que están en época de exámenes, por ejemplo, eso era un mundo, tener que estar dentro de una clase haciendo un examen, o sea, se pasa muy mal. Fíjate lo importante que es ir a terapia psicológica para poder afrontar todos los desafíos que tenemos cada una según nuestra personalidad y nuestra percepción, ¿no? Sí. Porque es cierto, y hay algo que has dicho muy bueno, y es que tendemos mucho a no hacer algo porque la otra persona pueda pensar que yo soy así o asá, ¿no? Que esto nos pasa, vuelvo a repetir, a todo el mundo. Pero me viene a mí a la memoria, a mí siempre me ha dado miedo volar. Sí. A mí me da mucho miedo muchas cosas, por lo que veis. Pero siempre me ha dado mucho miedo volar. Y yo me acuerdo la primera vez que cogí un avión sola. Wow. Sola. Era de Londres a Benidorm, de Alicante y de Alicante a Londres, ¿vale? Porque tenía una boda y mi expareja en ese momento no podía venir. Entonces era como, bueno, pues voy a coger un avión sola. Tú no sabes con qué satisfacción llegué al final a Londres, he cogido 2 aviones y para mí, bueno, lo iba celebrando por todo lo alto, con todo el mundo, os invito a cervezas. Y me acuerdo que me decían, ¿pero qué dices? Pero si ya ves tú coger un avión, ese juicio hacia, fíjate esta que está aquí celebrando, ¿no? Y yo me acuerdo que pensé, oye, mira, pues para mí es un logro, ¿no? Esto me generaba muchísima ansiedad y después, gracias a eso, he cogido muchos aviones yo sola, incluso en Asia y demás. Entonces, es como, ostras, fíjate qué importante fue el hecho de voy a hacerlo, voy a dar el paso, aunque me dé mucho miedo volar, porque eso me ha conducido a coger más aviones yo sola, ¿no? Total. Y a vivir, o sea, plenamente, porque te da un subidón de motivación. Mira, me encanta lo que me dices, porque a mí me pasó algo parecido, ¿no? Pero fui juzgada, ¿eh? Mucho. Sí. De buen rollo, pero juzgada. Ya, pero fuiste juzgada y eso hay que... O sea, ¿sabes qué pasa? Que como esas personas nunca han sentido esto que a ti te está pasando, es como, venga, va, ¿qué va a decir? Lo menosprecian, lo minimizan. Algo que es un problema yo creo que bastante importante, minimizar el problema, ¿no? Porque cuando no lo sientes te piensas que esto es una tontería, una que siente ansiedad, que no puede respirar bien. Eso no es así. O sea, hay mucho detrás de eso. Y yo, el hecho de coger, ¿no?, esa parte de coger un avión, para ti era, era un éxito total. No, vamos, eso fue un triunfo para mí. Tú imagínate que yo no podía salir de mi casa. O sea, yo todo lo que hacía lo tenía que hacer con mi madre. O sea, yo me sentía que era totalmente dependiente. Una persona que iba con su moto, porque claro, tenía 14, 15 años, ¿no? Era como súper libre, la vida, todas mis amigas saliendo. Yo primero dejé de salir. Poco a poco iba a la universidad, iba al instituto, perdón, porque en ese momento estaba en el instituto, y le llamaba a la hora del patio, mamá, mira, es que necesito irme porque estoy muy agobiada. Claro, poco a poco mi vida, o sea, fue un infierno.
digo esa palabra porque es que realmente yo lo viví así. Fueron 3 años de mi vida sin saber que lo que yo estaba sintiendo era ansiedad y que lo que yo estaba sintiendo era que me estaba volviendo loca, que además recibía mensajes de es que esta niña no está bien, es que pobre, es que no es como me comparaban un poco con mi hermano era así un chico muy salado, tal, hacía muchas cosas, trabajaba, se sacaba el carnet del coche. Yo no podía hacer esas cosas. Y nadie lo entendía, nadie mentira, ¿no? Pero había a unas personas dentro de mi familia que era como que esta niña está loca de verdad, ¿no? Tú imagínate no saber que lo que tú tienes es ansiedad y vivir durante 3 años pensando que realmente quizás sí que estés loca. Uh-huh. O sea, ahí ya la creencia se dispara muchísimo. Cuando me dio esa parte de realización, me acuerdo yendo a la universidad, fue cuando le llamé a mi madre y le dije, quiero ir a una psicóloga. Pues bendito fue ese día. Claro. Porque fue la que poquito a poco, con meditación, con exposición, con muchísimo trabajo mío, con muchísima paciencia, aprendiendo a hablarme bien, aprendiendo a que los pensamientos eran solamente pensamientos. O sea, empecé como poco a poco a hacer cosas. ¿Tú sabes el día que yo cogí el coche? Eso para mí era... Oye, o sea, y un hurra también por las madres que nos llevaron al psicólogo. Totalmente. Porque, oye, es verdad que lo hablamos, esto puede pasarle a las personas adultas también, sí. Pero cuando les pasa a niñas o adolescentes que no saben muy bien ni cómo expresarse, es importante que estemos como adultas y como madres y padres ahí, ¿no? Ayudando y decir, venga, pues ¿qué tengo que hacer? Aunque a mí se me escape de las manos, yo como madre, ahora que todavía Leo tiene 4, pero... Es cierto que es como, jolín, yo quiero ayudarle, ¿no? Y aunque a veces no le entienda, voy a hacer todo lo posible para poder afrontar, ¿no? Es la situación y que él pueda estar mejor, ¿no? Es tan importante saber acompañar a una persona que tiene ansiedad. Uh-huh. Yo creo que eso es una base, porque a veces es como cuando minimizas, cuando juzgas, cuando, venga, va, si estés triste, alégrate. No, esto ya pasa a la prehistoria, creo yo. O sea, vivimos en estos tiempos. Yo creo que tenemos que saber que la persona cuando nombra que no está bien, es que no está bien y tenemos que ver qué es aquello que le pasa. Y un poco al hilo de todo lo que estamos hablando ahora, porque es importante el hecho de que nuestras madres se dan cuenta, nos ayudan, nos llevan a terapia, nosotros vamos a terapia. Y empezamos con el trabajo, hemos hablado de la terapia de exposición, ¿Sí? También me has comentado la de aceptación. Cuéntanos un poco también porque yo creo que es súper importante, ¿no? En el tema de la personalidad. Sí, dentro de las terapias de tercera generación está la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Que como dice el nombre, es aceptar aquello que nos está pasando y comprometernos a realizar esos cambios, ¿no? Dentro de la terapia de aceptación y compromiso lo que trabajamos es mucho la difusión cognitiva del pensamiento, ¿vale? De fusionarnos de ese pensamiento que tenemos todo el rato rumiando, que después podemos un poco, ¿no? Pues dar algunas pautas y algunas técnicas sobre ello. También tenemos la parte de trabajar con los valores. ¿Por qué? Porque hay un momento de nuestra vida, incluso yo creo que si nos analizamos en general, muchas veces nos desconectamos de nuestros valores. O sea, vivimos por inercia a nuestro día a día, pero cuando te paras dices, a ver, yo en la parte de mi familia, o cómo quiero vivir mi momento familiar, cómo quiero que sea mi relación de pareja, cómo quiero que sean mis relaciones de amistad, y conmigo misma, y con el cuidado mío, ¿no? Y ahí te paras a pensar, te preguntas un poco y te das cuenta de que, ostras, pues si para mí es súper importante hacer deporte, no estoy haciendo nada. Oye, pues quizá tengamos que volver a conectar con esos valores, porque cuando tú conectas con esos valores, empiezas a estar más conectada contigo misma. Y yo creo que también muy importante la aceptación de tus preferencias, ¿no? Sí. Por ejemplo, a lo mejor a mí me gusta, no sé, pintar piedras en la playa y es una afición que yo tengo y la gente dice, ¿esta bohemia dónde va? No, yo qué sé, no sé, soy criticada por eso y a lo mejor dejo de hacerlo, ¿no? Y le doy más importancia a irme a tomar una cerveza con amigos porque es lo que está socialmente mejor reconocido, ¿no? Por ejemplo, estos son ejemplos, ¿vale? Porque luego ya veo que haters aquí igual. Entonces, es importante el hecho de que tú conozcas bien tus preferencias y decir, no, es que yo quiero irme a la playa a pintar piedras porque es lo que a mí me gusta y no me gusta irme a tomar cervezas. Y yo, por ejemplo, tengo a un cliente de coaching que le pasa un poquito también esto, ¿no? El hecho de que no es capaz de comentar a sus seres queridos que a él no le gusta hacer algo que es como muy natural, como salir, por ejemplo, y no lo cuenta porque a él no le gusta. Y no lo cuenta porque piensa que van a pensar mal de esa persona. Entonces es como, ¿por qué? Le está poniendo los límites
a ellos, o sea, En lugar de- a sí mismo. al revés, está poniéndote, o sea, se pone a él mismo los límites y no se los pone a los demás. Entonces, ¿qué hace? Vive una vida desconectada en base a sus valores. No, o sea, sé que él no lo hace, o sea, lo hace, él hace su vida normal y como Sí, a él le sí, sí. gusta, pero es verdad que siempre como que tiene excusas, ¿no? De, Ya. no, es que no puedo, es que no sé qué. Di la verdad, o sea, si No pasa lo mejor nada, claro. es comunicarse, ¿no? Y el poder expresar. María José, ¿qué herramientas darías a alguien que a lo mejor está sufriendo ansiedad, pero que sean a lo mejor herramientas fáciles que puedan estar aplicando ahora? Sí, mira, respecto a la parte de pensamiento, que yo creo que los pensamientos es algo muy común cuando llegan a terapia, ¿no? Y creo que es lo más difícil. Mira, para mí, primero que nada, hay una cosa que a mí me encanta explicar y es la curva del secuestro emocional. ¿La has escuchado alguna vez? No. Pues mira, te imaginas, ¿no? Como una curva, entonces cuando sentimos mucha ansiedad o cuando estamos totalmente desbordados, si te das cuenta, tú estás dentro de un secuestro emocional. O sea, una emoción, bien sea el miedo, la ira, el descontrol, lo que sea, te ha secuestrado, ¿no? Como dice el nombre. Entonces, ¿qué sucede? Que todo lo interpretas desde ahí. Tú imagínate que estás muy enfadada. ¿Vale? Mira, hay un ejemplo que me encanta. Imagínate que sales de casa y a la puerta de tu casa hay una caca. Y tú pisas tu caca, pero estás súper enfadada. Vas a decir, joder, vaya mierda, es que esto no puede ser, es que la gente es una sinvergüenza, bueno, XXX, ¿no? Vale. Imagínate, volvemos atrás y vuelves a salir de tu casa. Y estás muy triste y la vuelves a pisar. Es que todo me pasa a mí. Es que de verdad es que tengo una mala suerte. Qué mal, qué mal. Imagínate que tienes ansiedad. Y la pisas. ¿Y si esto es porque me va a pasar algo? ¿No? O imagínate que estás feliz y la pisas y dices, me voy a comprar un boleto de lotería porque hoy me toca la lotería. O sea, ¿qué ha pasado? Era lo mismo. O sea, me encanta este ejemplo. Sí, o sea, realmente ha sido dependiendo de cómo estabas tú has interpretado una cosa u otra. ¿Qué te ha faltado ahí? Saber identificar primero la emoción que estabas sintiendo. Segundo, ¿vale? Primero, identificar la emoción. Segundo, identificar dónde está en tu cuerpo. A veces como que notas aquí una presión, a veces es un dolor en el estómago, otras veces es como un poco de mareo, ¿no? Pues identifica dónde está eso. Respíralo un poquito, dale espacio, ¿no? Porque muchas veces cuando sentimos ese miedo es como que estamos ahí haciéndolo pequeñito y apretando y entonces hacemos el bloqueo más fuerte. Dale espacio a esto que tú sientes dentro de tu cuerpo, respirándolo, dando esa atención. Nombra eso que sientes. Ostras, es que me estoy sintiendo hoy muy enfadada. Porque claro, es que como me ha pasado esto, por supuesto es normal sentir este enfado, ¿no? Entonces, cuando lo nombras, cuando lo identificas, cuando te hablas bonito, y hablar bonito es desde esa parte, ¿no? No desde, joder, tal, no sé qué, es que he hecho esto, sino desde más una parte de, wow, es normal esto que estoy sintiendo, o es que esto que estoy pensando a mí me duele. ¿Por qué piensas esto? Porque tu cuerpo, o sea, tu mente no va en contra tuya. Tu mente es creadora de pensamientos. Entonces, partiendo de esta base, tu mente va a crear pensamientos. ¿Qué sucede? Que cuando tú tienes ansiedad, ese pensamiento, ella lo percibe como que está en peligro. Claro. ¿Y qué quiere hacer? Salvarte, quiere ayudarte, quiere buscar soluciones. Lo que sucede es que, como no es un miedo real, es un miedo percibido, es irreal, vamos a decir, o imaginario, ¿vale? Ella empieza a, oye, ¿y si haces esto? Claro, porque es que si haces esto, mejor aquello, tal, y empieza aquí la rumiación, error. Ya has entrado dentro del juego de la mente. Lo que necesitas es, gracias mente, ya sé que lo que estás haciendo es intentando ayudarme, pero aquí y ahora está todo bien, no hay un problema. Claro, ella actúa como que tú tienes un problema. Qué y fuerte. Busca soluciones, pero no es así. Es como la peli de Inside Out, la de las emociones, que es como... o sea, a mí me encanta porque realmente ¿qué sucede? Cuando la niña percibe que está en peligro, empiezan como todas las emociones ahí a trabajar, ¿no? Oye, que está en peligro. Ya, pero no hay un peligro aparente. Pero la ansiedad no sabe cuándo es real y cuándo no, se lo tienes que decir tú. Si se lo dices desde el enfado, esto se va a quedar más... O sea, hacer la bola más grande. Si se lo dices desde una aceptación de, oye, me estoy dando cuenta, esto que pienso... Es que es normal que me dé tanto miedo, que me duela, no deja de ser esto, esta emoción, la respiro, la voy un poquito ahí trabajando. Entonces todo
empieza a bajar. Esta técnica a mí me encanta para los pensamientos, para identificar lo que me pasa en el cuerpo, incluso cuando estamos con esa parte de somatización. Oye, si te duele aquí, vamos a llevarnos atención aquí. Y en vez de bloquear, a la hora de inhalar y exhalar, ve dándole espacio por tu cuerpo. Claro, lo primero que te dicen es, ¿cómo que espacio? Si es que yo no lo quiero sentir, ya, no lo quieres sentir, pero cuanto más tú evites y cuanto más rechaces y más luches contra eso para no sentirlo, más lo vas a notar. Es como cuando hablamos de, no pienses con un elefante de color verde, piensa con un elefante pero que no sea de color verde. ¿Qué te pasa? Y piensas en el elefante de color verde. Exacto, pues esto es lo mismo. Entonces, no niegues eso que ya hay, sino darle espacio a esto que hay. Dale su momento, porque es necesario, tiene que estar. La ansiedad al final, sanar la ansiedad, yo creo que es más bien transformarla. Porque la ansiedad está bien que esté, pero lo importante es que no sea limitante, ¿no? Aprender a transformarla para que a ti te dé una seguridad, porque yo creo que al final yo también aún sigo a veces sintiendo esa ansiedad que a mí no me gusta cuando me estreso, ¿no? Y dices, madre mía, voy muy saturada, pero como me conozco, como me he trabajado tanto y sé los pensamientos, cuáles son, si es que al final a lo largo de la vida te llegan los mismos, ¿no? Sí, muy interesante esto que has dicho. Y justo que has hablado del tema de respirar, que abrir espacios en lugar de dejar que se bloquee, ¿qué técnicas de respiración, de relajación o de mindfulness recomendarías a lo mejor a alguien que está sufriendo ansiedad? Basado en el MBSR, ¿no? Que es un método de mindfulness basado en la reducción de estrés, lo primero que hacemos es volver al cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando estamos tan desconectados, lo que hacemos es que nos vamos totalmente. Entonces, hacer escaneos corporales, por ejemplo, está súper bien. El yoga nidra, que es como que nos entra ahí, ¿no? Y a ti que sé que te gusta todo esto, yo creo que es algo que funciona muchísimo. Sobre todo, base corporal. También está esta práctica que a mí me gusta mucho, que es como, mira 5 cosas, ¿no? Al final es los sentidos, es volver, ¿no? El cuerpo va por un lado, entonces vamos a volver a nuestro templo, que es nuestro cuerpo, y esa vuelta ya es importante. Entonces, mira 5 cosas, nombra 4, después estaría la parte de toca 3, huele 2, ¿no? O sea, después saborea 1, la de saborear a veces es más difícil. El olor, por ejemplo, es súper importante. La parte de aromaterapia es muy buena porque también nos hace volver muy rápido a nuestro cuerpo. Cuando te tomas una ducha, que sea una ducha consciente, siempre vamos muy rápido. A veces les digo a mis pacientes, oye, llega hasta tu pie. No te hagas así y ya está, ¿no? Es como, date tu espacio, que es muy importante, llegar hasta los pies. O cuando comes, que ingerimos la comida como si nos la fuesen a robar. Y no va a pasar esto. Entonces, todo lo que sea un poco enlentecer es muy importante. Y si te cuesta mucho acordarte de ello, pues quizá te puedas como pues poner post-its por la sala, incluso en tus salvapantallas. Pues imagínate que necesitas ir como más lento, ¿no? Pues ponte una tortuga. Ponte una frase que te guste, que sea de que vayas más lento, ponte slow, ponte lentitud, ponte calma. Entonces vas como percibiendo todo el día, ¿no? Señales de, oye, tengo que bajar. Porque cuando yo te hablo así, tú te relajas, pero si yo empiezo a hablar así, tal, tú te me activas. Claro. Entonces esto ya es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? A base de también, pues bueno, dentro de la respiración, pues todo tipo de visualización también es muy importante. El movimiento para mí es una base. De hecho, estamos terminando de crear un método muy chulo, muy bonito, con evidencia científica, ¿no? Y es basado en el movimiento, en el breathwork, en la respiración y en el mindfulness. Todo esto unido a la psicología. Y es que hay unos cambios en la parte de ansiedad increíbles, ¿no? Yo creo que esa parte, sobre todo también para la parte somática, el movimiento va muy bien para soltar, para dejarte llevar. Fíjate que has dicho algo que me ha gustado un montón, que es el tema de cuando has dicho lo de la tortuga, ¿no? Que algo que se vea. Yo siempre digo que cuando algo no se ve, no se puede cambiar. Y esto me refiero a todo. O sea, no solamente a nivel visual de la tortuga, sino también el mirarte a ti, ¿no? Sí. Dentro, ¿no? Hasta que tú no ves de dónde te viene esa ansiedad, hasta que tú no ves qué síntomas estás teniendo en tu cuerpo, hasta que tú no ves hasta qué punto te estás olvidando, no vas a poder cambiar nada, ¿no? Exacto. Entonces, qué guay también el hecho de que lo podamos poner visible de verdad, a tus ojos, ¿no? Sí. De decir, ay, tortuga, tengo que ir más despacio, tengo que empezar
a caminar de otra Yo manera. quiero eso, ¿no? Yo quiero. Ujú. También ese cambiar el tengo que, porque son esas exigencias de nuestro día a día de ir corriendo a yo quiero eso. Ujú. Cambia el tengo que por el yo quiero. Algo. Voy a especificar lo del yoga nidra porque habrá gente Sí, que no vale. sepa lo que es. Soy instructora de yoga nidra, no sé si lo ¡Ah, sabías. no! Sí, ¡Qué soy instructora guay! de yoga nidra. El yoga nidra me encanta porque, por ejemplo, yo lo recomiendo mucho en las siestas o por las noches, sobre todo a las personas que se lo pongan, porque al final no deja de ser una guía, ¿vale? Ponga o que vaya a una profesora o Sí, instructora. Porque al final no deja de ser una guía en la que tú estás tumbado, estás relajado, pero estás consciente y son mensajes que te mandan positivos, ¿no? A tu subconsciente y a todo el espacio-mente para que tú tengas, ¿no? Ese descanso positivo y profundo y que te levantes como también de otra manera, ¿no? Al tener un sueño reparador, al final A mí me encanta. es magia. Es como magia, digo yo, es de como verdad. magia. Entonces yo le recomiendo mucho el tema del yoga nidra por eso, ¿no? Porque es como que llegas. Primero te hace una consciencia pura sobre tu cuerpo y sobre tu respiración, de cómo te sientes y cómo estás, y luego ya se adentra en tu espacio-mente. Entonces es un trabajo súper completo. A mí me gusta muchísimo. O sea, Total, me encanta, me encanta. Total. Y de ahí unir, ¿no? Con lo último que yo creo que es importante, la parte de compasión, Claro, de agradecer. el sankalpa, Tal también del cual. propósito, ¿no? Exacto, ¿Qué de quieres? escribir, ¿no? Cuando tenemos tanta ansiedad, el escribir nos funciona muy bien. Yo les digo a mis pacientes que escriban, ¿no? Que escriban todo eso que van sintiendo, que después ya Terapéutico. lo vamos a gestionar como sea. Incluso a veces les mando algunas actividades que son terapéuticas, ¿no? Pero son de escritura, porque para mí es muy importante lo que sueltan ahí, que a veces en consulta pues se bloquean más, o están más nerviosos, o no se acuerdan. Entonces es una manera de recordarlo muy bonito. Y la manera de... También está el protocolo, igual que está el de MBSR, que es más basado en la reducción de estrés. Está el MSC, que es muy chulo, que habla de la compasión, ¿no? Y a veces hay gente que la compasión se piensa que es tener pena por uno mismo o por otra persona, ¿no? La autocompasión, la compasión. Y no tiene nada que ver. La compasión realmente y la autocompasión es la manera con la que te hablas a ti. ¿Cómo le hablarías a una persona que tú amas? ¿Por qué no haces eso contigo, ¿no? Es una práctica que también es muy típica, pero es muy necesaria porque es que, aunque lo sepamos, a veces nos cuesta mucho hablarnos así. María José, ¿qué hábitos le dirías a alguien que sufre ansiedad que se incorpore? Wow. El deporte para mí es una base en terapia. O sea, de hecho, yo a casi todos mis pacientes como, ¿qué estás haciendo de deporte? A ver, apúntate que te tienes que empezar a partir de hoy ya a hacer alguna cosa, ¿no? O sea, el deporte para mí es una base esencial, sea la que sea. Me da igual que salgas a caminar, que hagas crossfit, que lo que quieras, que hagas tenis, no sé, pero muévete. ¿No? Muévete, porque cuando tú te mueves, nuestra ansiedad siempre se reduce, además de que provoca muchos cambios positivos dentro de tu cuerpo. La alimentación, o sea, toda la parte de ultraprocesados, hidratos de carbono, o sea, toda esa parte, yo creo, de azúcares, ¿no? O sea, nos afectan a nuestra salud, pero nos afectan muchísimo. O sea, los picos de glucosa que hay muchas veces son convertidos en picos de cortisol. ¿Qué pasa? Que cuando hay un pico de glucosa, mi cortisol también se eleva, que es esa hormona del estrés. Entonces a mí me dan ganas de comer, ¿no? Cuando estoy nerviosa muchas veces es como quiero atracar mi nevera, ¿no? Entonces quiero comer, pero no es realmente un hambre real, es un hambre emocional. Pero ¿qué es lo que ha habido? Ha habido un pico de glucosa, ha habido un pico de cortisol y me lleva. ¿Qué pasa? Que cuando yo como, mi cuerpo se piensa que se va a relajar, pero pasa totalmente al contrario, porque yo como porque tengo ansiedad, hay un pico de glucosa, vuelvo a comer porque al cabo de media hora me vuelve a dar hambre y empiezo con este círculo muy vicioso. Entonces, comer bien yo creo que también es una base súper importante, y dormir. O sea, que es deporte, alimentación y descanso. Total. ¿No? Total. Fijarnos en esto y que sea lo más saludable posible. Sí. ¿Y qué puede hacer una persona que tiene ansiedad crónica? Lo que tiene que hacer, esa ansiedad crónica yo creo que al final a veces también es que no se ha regulado del todo bien. Porque, hablando de mí, ¿no? Yo desde que soy pequeña que tengo ansiedad y no dejo de ser una persona que quizá mi talón de Aquiles es ese, ¿no? Y cuando quizá me estreso un poco más y me saturo un poco más, lo primero que me viene es un pensamiento. ¿Significa que esto lo tengo crónico? No, porque me lo he trabajado. Entonces, tomar conciencia de que te tienes que cuidar, porque esto es algo que está pasando mucho. Mira, tomar el sol es bueno, la luz roja es buena, comer bien está bien, hacer deporte, ir a terapia, agradecer. Si es que lo sabemos todo, pero ¿lo hacemos?
Claro. Y no es preciso hacerlo todo junto el mismo día, pero sí que estaría bien empezar, porque la teoría la sabemos todos, y hay pacientes que me dicen, ya, pero es que yo sé que tengo ansiedad y esto, lo que tú me estás diciendo lo sé. ¿Y lo haces? No. Entonces, o sea, la magia no existe. Ese tipo de magia no existe. Entonces, cuando realmente tú tienes una ansiedad crónica, quizá tienes que revisar un poco cuáles son tus hábitos y cómo estás viviendo, intentar, ¿no?, rehacer algo, reajustar lo que es necesario para intentar vivir sin esa sensación, porque yo creo que vivir con ansiedad y con esos pensamientos tan limitantes, o sea, eso no es vivir, Claro. eso es sobrevivir. Entonces, ¿existe la ansiedad crónica? Yo creo que no. Yo creo que una ansiedad que no está bien tratada se puede, o sea, la puedes tener de por vida, pero cuando realmente tienes un buen psicólogo que sabe trabajar con ansiedad, yo no veo una vida así. Claro. No sé vivir así siempre. Te lo pregunto porque hay muchas personas que piensan que sí, que la ansiedad es crónica y entonces es como que tiran la toalla, ¿no? Entonces es importante lo que acabas de decir, vale, tú tienes esta ansiedad, está cronificada en un tiempo, véase tú 3 años seguidos, pero en el momento en que empiezas a trabajarte en terapia, que empiezas a regular tu alimentación, que empiezas a dormir mejor, ¿no?, que empiezas a hacer algo de deporte, que empiezas a mandar tu mensaje positivo, que parecen muchas cosas, pero que luego cuando las vamos interiorizando yo creo que se van llevando todos los días de manera rutinaria, ¿no? Total. Entonces yo creo que en el momento en que empiezas a trabajarte, tú vas viendo que esa ansiedad va disminuyendo, ¿no? Y en el momento en que dices, ostras, pues hace tiempo que no la tengo, no deja de ser posible que vuelva otra vez la ansiedad, ¿no? Claro. Porque al final vivimos... No manejamos cada momento y hay momentos muy duros que a cada uno le va a tocar ese punto que para él es su punto más débil, ¿no? Vamos a decir. Pero yo creo que cuando también hay personas que nombran esto es porque quizá, igual que hay médicos especializados en cada área, hay psicólogos especializados en cada área, ¿no? ¿Qué pasa? Que si a mí me vienes con un problema sexual, yo no te voy a saber ayudar. Te puedo dar algunas herramientas, más o menos, pero yo no estoy especializada ni formada con ello. Tendrás que buscar a un sexólogo, al igual que una persona con problemas de alimentación, ¿no? Entonces tendrás que buscar unos psicólogos especializados. Cada uno tenemos nuestra área. Yo creo que eso también es muy importante saberlo. Uh-huh. María José, ¿qué consejo le darías a alguien que vive con una persona con ansiedad? Pues sobre todo que aprenda y que sepa acompañarle. Yo sé que a veces es muy duro, te pesa también, ¿no? El ver que no sabes cómo acompañar a esa persona, cómo ayudarle, pero hoy en día yo creo que hay muchas técnicas, hay mucha información. Puedes ir incluso a acompañar a tu pareja, a esa persona, a tu padre, tu madre, a la persona que esté sufriendo esa ansiedad. Puedes acompañarla a su terapeuta y que te explique cómo te pueden ayudar, cómo la puedes ayudar, ¿no? Yo creo que es muy importante, al igual que no minimizar eso que estás sintiendo, porque la persona lo pasa muy mal, lo que te decía antes, no es que esta persona ya no va a servir, o es que siempre está triste. A ver, o sea, ya estoy sufriendo y pasando por algo muy duro para que además la persona que más amo o de la que más quiero me esté hablando como... ¿no? Eso suele pasar muchas veces. Claro. No siempre se hace con mala intención, no, pero es verdad hace. que hay comentarios fuera de lugar. Uh-huh. ¿Cuál ha sido la historia más transformadora que has tenido tú en tu clínica o que quieras comentar aquí hoy en el podcast? Yo creo que, me viene a la mente siempre una paciente, ¿no? Y es esta personita que empezó su ansiedad, su agorafobia, era un mix de trastorno obsesivo-compulsivo con sus pensamientos. O sea, de la universidad, ¿no? Sí, vino con muchísimas cosas y esa persona poco a poco, primero empezó... Pues poquito a poco, me acuerdo que los profesores también le decían busca ayuda, porque tal, ella pensaba, y había estado en muchos psicólogos, ella iba con su botellita de agua porque creía que su botella de agua la iba a salvar. Entonces su psicólogo le decía que la tenía que dejar, yo le dije que no, que cogiese su botellita de agua, que la acompañara a todos los sitios. Si ella estaba segura, al principio para mí lo más importante es que estuviese segura, que se sintiese en casa, que supiese acompañarse, ¿no? Y que se tratara bien. Y a partir de ahí iríamos haciendo... Claro, esa persona, también te tengo que decir,
que años más tarde se fue a Estados Unidos a estudiar, viajó y bueno, eso era un sueño, Increíble. Eso era increíble. O sea, una persona que no salía de su casa, que para salir de tu casa tenían que acompañarte, tenías que ir hablando por teléfono con alguien, coger un vuelo e irte fuera a estudiar, pues eso es muy... ¿Crees que, mira, esto me acaba de venir ahora, ¿crees que las personas jóvenes son más fáciles de tratar que a lo mejor una persona más mayor? En el sentido de que es que yo tengo comentarios de personas cercanas que a lo mejor dicen, no, pero yo ya soy así, no, ha sido toda mi vida así. Entonces como ya, pero tú puedes cambiarlo. No, hombre, ya a estas alturas... Yo soy así, no quiero cambiar, no quiero hacer nada y me voy a quedar aquí con los brazos cruzados sin hacer absolutamente nada. O sea, todos podemos cambiar. O sea, dada la edad que tengas, ¿no? ¿Tú eres la misma de hace 5 años? Para nada. ¿Y la de hace 10? Menos. Pues entonces las personas que no cambian es que no quieren, o sea, es como que sobreviven, pasan, pero realmente la vida es tan bonita que ¿cómo te estás dando permiso a no vivirla? Fíjate, cuéntanos un consejo, algún mensaje que quieras dar a las personas que nos estén viendo que estén sufriendo hoy por hoy ansiedad. Pues que la ansiedad es un proceso, es un momento de tu vida, que no estás solo, no estás sola, que hay muchas más personas, esa parte de humanidad compartida, ¿no? Hay muchas personas que están viviendo, sintiendo y pensando esto que es tan difícil para ti, ¿no? Y que te piensas que solamente lo tienes tú, pero esto es un proceso más de tu vida, que hay que aprender a gestionar, a regular y que, por supuesto, hay salida, se puede transformar la ansiedad y puedes vivir, como digo yo. No hemos venido a sobrevivir, hemos venido a vivir y a estar en paz, a estar con amor y eso es súper bonito. Uh-huh. Sí, sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que concretamente la ansiedad, y por eso te he invitado a este podcast, porque yo creo que concretamente la ansiedad es un síntoma, ¿no? que estamos viviendo desde el silencio. Es algo que no se cuenta. Es algo que además normalizamos y que nos da vergüenza, yo creo. Entonces es como que lo intentamos ir tapando, ¿no? Y a lo mejor estamos sufriendo de ansiedad en casa y hemos quedado con amigas y llegas y hola, ¿qué tal todo? Pues bien, no sé qué, no sé cuándo. Llegas a tu casa y vuelves a estar otra vez mal, ¿no? Y es como que lo escondemos un montón y lo sufrimos mucho a solas, en soledad. Entonces sí. Es importante que algo que tú has dicho, ¿no? Que es no estás sola. No estás sola ni solo. Y es importante que se recurra a terapia o a ciertas herramientas que a lo mejor podamos ir incorporando. Exacto. Para dar un pasito más a sentirnos mejor, ¿no? Sí, que te acerques un poquito más a ti, porque en el momento en el que paras y escuchas lo que hay dentro, que es el miedo tan grande que tenemos, es miedo a parar, porque tengo miedo de ver qué es lo que tengo dentro, ¿no? O sea, esto que estoy sintiendo, si me paro, no quiero ni imaginar cómo va a salir. Y no hay tanto. O sea, cuando paras te das cuenta de que solamente estás tú atacada de miedo y no hay nada más. Uh-huh. Es importante darle ese espacio al miedo, identificar ese miedo, cuidarlo. Ya está. María José, me ha gustado muchísimo el podcast. A mí también. He disfrutado mucho. ¿Sí? Nos lo hemos pasado súper bien y yo creo que vamos a ayudar a muchas personas, ¿no? Que al final eso es lo importante. Es importante. Sí. Pero no te vas a librar de las preguntas personales. Se pensaba que se libraba. Cuéntanos cuál es tu momento Zen Vibes. Pues tengo muchos, porque me encanta esa vida, ¿eh? Pero estar con mi madre en su casa, que de verdad es una maravilla. Tiene un jardín. Sí. Me pasa lo mismo con la mía. Y nada, estar solamente allí, no sé, me pongo mi mat, me relajo, el solecito, es como... Y mimitos de la mamá, ¿eh? Sí, exacto, eso siempre. Eso siempre me gusta. Sí. Un sueño que te quede por cumplir. Pues mira, te tengo que decir que no soy una persona muy ambiciosa, aunque no paro y siempre quiero más porque me encanta esa parte de emprender, pero lo de hoy era un sueño. Lo del sábado, que vamos al festival juntos, a Alcalá Yoga Day, es otro sueño, ¿no? Estar delante de tanta gente compartiendo. O sea, no tengo un sueño a nivel laboral o a nivel familiar que diga, porque creo que vivo una vida muy afín a lo que yo quiero y a lo que siempre he querido, ¿no? Que es vivir una vida tranquila, con mucho amor, disfrutar cada momento y seguir creciendo, ¿no? Y esto es lo que estoy haciendo. Qué bonito. Sí, es verdad. Olín, qué guay. ¿Qué le dirías a tu yo de los 18 años? Wow. Esa etapa tan dura que porque pasaste. Además es cuando empecé al psicólogo, ¿no? Le diría que
que va a volver a vivir y que ese proceso seguramente le marcará tanto que le ayudará a ser la persona que hoy es, ¿no? La persona que soy hoy en día. Verdad, o sea, para mí es súper importante, de verdad, que agradezco todo lo que viví. Aunque cuando no supe lo que era, lo pasé muy mal, a día de hoy yo lo agradezco, pero vamos, infinitamente. Sí, quizás si no lo hubieses pasado, a lo mejor no estarías haciendo ahora tantas cosas y referidos a esto, ¿no? A la ansiedad. Exacto. ¿Un hobby que tengas? Pues mira, me encanta cantar. ¿Ah, sí? Sí. Ay, Estuve decir, en los cántanos castings algo. de Operación Triunfo, que sí. Me encanta cantar. Mira. Sí, me gusta cantar, me gusta también, pues bueno, crear eventos y cosas así, el contenido, todo esto. A mí me gusta mucho la parte creativa, compartir, reírme con mi familia, o sea, son cosas, y viajar, claro que sí, pero bueno, viajamos Si te digo que mucho. nos cantes algo, ¿me matas o qué? ¿Te puedo cantar algo? A ver. Venga, a ver. Momento, ¿eh? Momento. A ver. Qué bonito cuando te veo, ay, qué bonito cuando te siento, qué bonito pensar que estás ahí junto a mí, ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a pantar. Ya. Ya me lo estoy Oye, inventando. mira, me he emocionado y todo. ¡Qué bonito! Ostras, Sí, tienes un vozarrón, ¿eh? Bueno. Pues te animo a que te vuelvas a presentar a No, ya no OT o a canto, lo que ya no sea. canto nunca, ahora solo es en la ducha, ya está. ¿Sí? Oye, pues deberías. A mí me ha encantado. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es verdad. Además es que no me sale la canción, pero bueno, yo sé que a mi madre le encanta, intento ahí, aunque sea chulo. inventada, la canto Pero siempre. muy bien, Jolín. Oye, mira, me he emocionado y todo. Dinos un viaje que te haya gustado o algún viaje que quieras recomendar. Bali. Siempre. ¿Bali? Siempre Sí, que... últimamente tenemos muchas señales de Bali, ¿eh? Siempre que vamos a Bali, ¿Sí? y llevamos 2 años seguidos yendo a Bali, ¿Sí? nos encanta, es mi momento de conexión. Dices Yo creo, nos porque vas con tu madre, con alguien. voy con mi madre muchas veces. Que su madre está aquí también. Y bueno, viajo muchísimo con ella. Qué Viajamos guay. todos los años bastante lejos desde que soy pequeñita. Y la verdad es que Bali es como volver a mi esencia. Es que me encanta, o sea, os lo recomiendo 100%. No, si tenemos muchas ganas. Y justo ayer hablábamos, Sandra y yo, en plan de a lo mejor, Bali, podríamos irnos con Leo. Estamos planteándonos. Pues es muy bonito Sí. y para los niños y demás yo creo Sí, que todo el también es mundo me lo seguro. A mí me encantó. Pues nada, lo tenemos fichadísimo ya. ¿Un libro que quieras recomendarnos, María José? Pues mira, me gusta mucho el libro de Ichigo Ichie. Es un libro que no lo va a conocer mucha gente, pero es una manera, bueno, habla un poco del arte japonés y demás, y mezcla también el Ichigo Ichie, significa vivir cada momento como si fuese último. Mira qué guay. Y me encanta. Ah, pues mira, me lo voy a comprar, me Sí, gusta. es muy chulo, de Muy verdad. bien. Nada, lo dejamos apuntado en la descripción. Sí. Pues muchísimas gracias, María José, por haber venido. Creo que ha sido un temazo el hecho de que expongamos la ansiedad, porque creo que es algo que sufre muchísima gente. Yo te diría que el 99,9% de la población. Total. Así que creo que va a ser muy útil. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Qué bien. Y a vosotros y a vosotras, gracias por llegar hasta el final del podcast. Nos vemos en los siguientes. ¡Chao!